Hoy vamos a hablar de David, es cierto. Dice la palabra de Dios, Salmo 91, versículo 1 al 4. El que habita al abrigo de ¿quién? Morará bajo la sombra del... Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él está hablando, David está hablando de Dios. Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Gloria a Dios. David fue alguien que fue moldeado, gracias amor. Fue moldeado precisamente en medio de las aflicciones. Y como hombre, tuvo momentos en los cuales tuvo que mirar hacia cuál de las sombras que él conocía podía refugiarse. Y es que precisamente uno de los conflictos más grandes del creyente es aprender a depender de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de estar en un sitio trabajando y tuve la oportunidad de predicarle a algunos varones que estaban allí. Y fíjate que el mundo, la gente inconversa, tiene una percepción de lo que ellos esperan ver en los cristianos, no de lo que ven en los cristianos. Porque una cosa es lo que esperan y otra cosa es lo que están viendo. Y uno de estos varones con el que tuve la oportunidad de predicarle, me dijo, yo no creo en los pastores, yo no creo en la iglesia, porque el pastor donde mi mamá se congregaba le estaba robando su casa. Yo le dije, tiene motivos, efectivamente. El tema es que si a un policía lo encuentran quitándole dinero a una persona para no aplicarle una multa, ¿todos los policías son iguales? No. Tú viviste un caso particular, pero pregunto, ¿y tu mirada dónde está? No, yo tengo la mirada en los cielos. Y el hombre me preguntó, ¿cómo te convertiste? Yo fui drogadicto 19 años. Y el hombre me queda viendo y me dice, yo no te puedo creer que tú hayas sido drogadicto porque tú no hablas como drogadicto, tú no te ves como drogadicto. Y entonces, ¿dónde queda que el Señor transforma todo nuestro ser? Y él me ha dicho, yo tengo problemas con la droga, no la he podido dejar. Lo más que he durado sin consumir es 1 año. Pero cada vez que llega un viernes, vuelvo y caigo. Y yo le decía, lo que sucede es que tú estás tratando de dejar algo en tus fuerzas. Estás haciendo a la manera tuya lo que Dios hace perfecto a la manera de Él. Y es que aprender a depender de Dios requiere de morir diariamente a nosotros mismos y de reconocer diariamente cuál es nuestra falencia. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y creer que estamos bien, pero realmente delante de Dios, ¿cómo estamos? Porque al final Dios nos conoce tal y como somos. Nosotros podemos, y la Biblia habla de los que tienen apariencia de piedad, dice, y a eso evita. Nosotros no podemos vivir un cristianismo aparente, ni un cristianismo fundamentado en tesis teológicas, sino un evangelio práctico. Y el evangelio práctico es tomar la palabra, creerla, colocarla en nuestro corazón y vivirla. Porque el cristianismo como moda no funciona. Eso no sirve. David
Fue un hombre como tú y como yo, como cualquiera de nosotros, como usted que está allí en la distancia, sujeto a pasiones, con ganas de agradar a Dios. Entre otras cosas, fue lo que marcó la diferencia en la vida de David. David no se trató de mostrar como un sacrosanto, sino como un hombre que quería agradar a Dios. Y no justificamos, porque entonces el que peca y reza empata. No, yo no estoy diciendo eso. Pero nosotros tenemos que aprender a entender lo que es el amor y la gracia de Dios. Porque queremos aceptar el amor y la gracia cuando se trata de mí. Cuando se trata de que Dios perdone mi pecado, de que Dios perdone mi droga, de que Dios perdone mi adulterio, de que Dios perdone mi fornicación, de que Dios perdone mi mentira. Pero cuando se trata de aceptar que otro también es digno de recibir gracia y misericordia, allí la cosa cambia, porque nuestra perspectiva entonces es diferente. Pero fíjate que David, denominado por la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios, falló, cayó. Pero hubo algo en David que movió el corazón de Dios de tal manera que tenemos el testimonio de él como un punto de referencia para la iglesia de Cristo. Vivimos diariamente situaciones que terminarán llevándonos a entender que necesitamos aprender a depender de Dios, porque es la única manera, es la única forma de caminar en victoria. Y esto no quiere decir, cuando digo caminar en victoria, no quiere decir que no se le va a arrancar una uña en el caminar, porque el mismo apóstol Pablo dijo: queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hago. A veces queremos ayudar y terminamos dañando. A veces queremos abrazar tratando de transmitir el amor de Dios y terminamos transmitiendo otra cosa. Pero fíjate, y quiero que tomemos precisamente la vida de David hoy como un punto de referencia para entender a la sombra de quién estamos caminando. Fue David el que escribió precisamente el Salmo 91. Y él dijo: el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya él había caminado fuera del abrigo del Altísimo. Por eso entendió que caminar al abrigo de Dios era mejor que estar fuera de él. Por eso lo dice, que es mejor morar bajo la sombra del Omnipotente que caminar bajo la lógica de él. El primer pecado de la humanidad se llamó autojustificación. El primer pecado de Adán y Eva en el Edén fue ese: autojustificación. Dios le dijo: ¿qué hacen? Es que tuvimos miedo y nos escondimos. Y se habían puesto la famosa hoja de higuera, se habían hecho delantales. Con los delantales tratando de cubrir aquello que representaba su vergüenza, sus genitales. Pero Dios tenía un mejor plan, y era no simplemente cubrir sus genitales, sino perdonar su falta. Por eso se sacrificaron animales, por eso derramó sangre, por eso dio una palabra en el Edén, por eso sucedieron tantas cosas que sucedieron allí en el Edén, que hoy estamos viviendo y que hoy estamos viendo el cumplimiento. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31, y vamos a hacer un pequeño estudio hoy acerca de la batalla de David con Goliat. Y vamos a mirar una serie de detalles que de repente no habíamos visto, ni yo. Primera de Samuel 17, versículo 31 al versículo 36. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl.
Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios de Israel. ¿Cuáles fueron las palabras que oyó Saúl para que mandara a buscar a David? Acá hay un contexto. Porque indudablemente estamos ante la presencia de un hombre valiente. David no era cobarde. O sea, él tendría muchos defectos, pero cobarde no era. Pero su valentía en determinado momento pudo ser su tropiezo. Pero ¿qué fue lo que motivó a David? La primera motivación de David para ir a pelear contra Goliat. Hubo una motivación. Todo tiene una motivación en la vida. Todo lo que hacemos está motivado por algo, está impulsado por algo. Resulta que si miramos allí en 1 Samuel 17, versículo 26, mira lo que dice David. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué escuchó David? ¿Por qué David dice, bueno, qué me van a dar? ¿Qué le van a dar al que mate al filisteo? Ahí hay una motivación. Ahí hay algo que él escuchó y epa, será. Versículo 25, ahí está en el contexto, dice: cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que venciere, aquí viene, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximidad de tributos a la casa de su padre en Israel. Oye, estamos hablando de dinero, estamos hablando de compañía de mujer y estamos hablando de una exención de impuestos. O sea, el baloto completo. David escuchó de acá. Díganme algo. Confírmeme, ¿qué es lo que le van a dar al que venza al gigante? Su primera motivación fue esta: yo quiero recibir ese premio gordo. Claro. Resulta que David viene ante el rey y argumenta con un gran discurso. Acabamos de leer que David le respondió: tu siervo era pastor de ovejas. Él le dice qué hacía en el monte. Yo mataba, yo se los quitaba, yo los hacía, yo. Y en el versículo 37, David dice, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Si nosotros miramos, David primero muestra el discurso de lo que él era capaz en su humanidad.
Yo mataba osos, yo mataba leones, yo le quitaba el cordero de la boca, pero viene la parte espiritual y fluye en David. Acordémonos que David había sido ungido ya. Y dice, Jehová me ha librado. Ahora él sale de su humanismo y salta a la parte espiritual y reconoce que las victorias que había tenido era porque Dios lo había respaldado. Versículo 40, ahí mismo en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y tomó David su cayado en su mano y escogió ¿cuántas piedras? Acá hay un detalle que tenemos que mirar. 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 49. ¿Cuántas piedras había tomado? Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí, ¿cuántas piedras? Una piedra. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al gigante. Que cogiera 5 piedras tiene una razón de ser, y es la guerra interna entre lo que yo soy capaz y lo que Dios puede hacer. Esa es nuestra guerra interna. Yo me merezco, yo hago, yo fui, yo vine. Y David coge 5 piedras, y si yo me pongo en la posición de David y pienso como debía pensar en ese momento, si pelo una, tengo otra. Si pelo la otra, tengo otra. Si pelo la otra, todavía me queda una. Y si fallo las 4, me queda una más. Entonces, ¿había total confianza en Dios? Pregunto, ¿usted qué opina? ¿Qué dice usted, hermana Jackie? Porque él estaba acostumbrado a que en el saco pastoril lo tenía lleno de piedras. Por eso no agarró una y dijo, y con esta lo mato, sino agarró e hizo lo que siempre había hecho. Por eso es que venir a Cristo, cuando Jesús dice, ¿qué es lo primero que Jesús nos requiere? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que dice Jesús? Niéguese a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos es soltar aquello en lo que nosotros considerábamos que éramos hábiles y permitir que Dios, a través del Espíritu Santo en nosotros, haga nuevas cosas en nuestras vidas, traiga habilidades nuevas. Mi esposa dice que no, pero es que yo era tímido. Yo no hablaba, y si cuando estaba en mi mundo equivocado de drogas y todo esto, la única manera que yo hablaba por los codos era porque estaba drogado. Quizás Dios me permitió poder decir las palabras precisas. Yo hoy estoy convencido que mis 30 años de matrimonio son parte del plan de Dios. Definitivamente en Dios no existen casualidades, en Dios hay propósitos. Y mi esposa me ha dicho muchas veces, tímido. Sí, yo era tímido. O sea, cuando yo estudiaba, yo estaba siempre en un rincón. Yo me sentía intimidado por mucha gente. Estudiaba en un colegio donde yo no quería estudiar. Andaba con gente que yo no quería andar porque no era yo no encajaba. Yo era el niño pobre del colegio de ricos. Y estaba sin Cristo. Y entonces cuando venían las vacaciones de mitad de año, yo los escuchaba, llegábamos y volvíamos, y él decía en uno, yo estuve en Miami con mi papá y mi mamá. Ay, nosotros nos fuimos para Panamá, el otro estuvo en no sé qué, nosotros en la cabaña en el Rodadero. Y yo jugué boletrapo detrás del estadio de béisbol.
Duré 21 días tirando bola en la mitad de la calle. Esas eran mis vacaciones. Pero cuando Cristo vino a mi vida, y hace 8 días predicaba donde el pastor Reinaldo les decía, mire, el día que el pastor Luis Canchila dijo quién es el valiente que quiere dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, yo levanté la mano, me entregó el micrófono, no lo volví a soltar. Aquí estamos con el micrófono todavía. ¿Por qué? Porque efectivamente el Espíritu Santo hace cosas nuevas. David tenía una lucha interior entre lo que sabía hacer y en permitirle a Dios hacer. Por eso cogió 5 piedras. Porque si él hubiera tenido la total confianza en que Jehová de los ejércitos me da la victoria, cojo una piedra, basta. Y al final una sola piedra bastó. Él agarró 5, las otras 4 quedaron ahí en el zurrón. ¿Por qué? Porque él siempre andaba con piedra en el saco pastoril. Y es evidente que había una lucha en el corazón de David. Y no era para menos. Yo no voy a demeritar la vida ni el testimonio de David. Un hombre que medía más de 3,5 metros al frente, armado con lanza, espada, jabalina. Adicionalmente tenía un escudero, un ejército de miles de hombres atrás. ¿Quién no hubiera tenido una lucha frente a una situación de esa? Yo hubiera salido corriendo. En lo personal yo corro. Yo hubiera aplicado aquel dicho de que es mejor que digan aquí corrió y aquí no, aquí cayó. Pero en medio de todo, David tenía una lucha entre lo que yo he hecho siempre y lo que creo que Dios puede hacer. Y esa es nuestra lucha diaria. Esa es nuestra verdadera batalla. Una vez prediqué acerca del control remoto y lo compartí en el devocional que comparto diariamente. Y hablábamos de esto, porque es que queremos tener el control de todo. Queremos tener el control remoto. La chica se casa y entonces, mientras estaban de novio, amor para aquí, amor para allá, amor, mi vida para aquí. Lo que tú digas, mi rey, lo que tú digas, nene, lo que tú digas, papi. Se casan, siéntate. No mire para allá. No vamos allá. No nos metamos allá. Control remoto. Ese es el control remoto. A eso hago referencia. Y es parte de esa lucha de nosotros. Porque estamos llenos de temores. Queremos tener el control de todo. Porque tenemos miedo. Esa es la razón de querer tener el control remoto. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿En qué estás? ¿Por dónde estás? Eso es temor. Y el temor es algo que vive con nosotros. Y que lo podemos usar de alguna manera para estar alerta. Pero no puede convertirse en pánico, porque perdemos el control. Ahora, a pesar de la amenaza y de las posibles variables que pudieran pasar por la mente de David, su confianza fue la piedra más fuerte. Sí, había una lucha. Ahí está. Si yo sé que Dios me da la victoria, agarro una. Con una basta. No, en el discurso no solamente hubiera dicho este filisteo incircunciso, ¿quién es? Con esta piedra lo acabo. Dios me da la victoria. No, yo agarro 5. Fíjate que acabamos de leer en el versículo 40 ¿dónde le pegó la piedra a Goliat? En la cabeza, ¿cierto? Oiga, y esto es una tremenda metáfora que representa esperanza para cada uno de ustedes aquí, para nosotros y para nuestros hermanos que están allí en la distancia. Saltemos en la cronología bíblica y vayamos a 1 Corintios 10.
y leemos el versículo vamos a leer desde el 1, del 1 al 4, para que no saquemos un versículo de contexto. Dice, ¿ya lo tenemos? Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma agua, ¿qué? La misma bebida, ¿qué? Espiritual. Ojo. Lo que representaba el agua de la roca, Pablo ahora dice que era agua espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Ahora, con una roca, David destruye a un gigante, a Goliat. La piedra se incrustó en la frente, en la cabeza. Ahora nos devolvemos a Génesis 3:15. ¿Y qué dice Génesis 3:15? La famosa profecía mesiánica, la primera profecía mesiánica. Jehová le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, que es Jesucristo, te herirá ¿en dónde? En la cabeza. Este pasaje entre David y Goliat es tan espiritual que nos lleva de frente a Cristo. Cristo representado en la roca, Cristo representado en la profecía mesiánica, dando en la cabeza del enemigo, y el enemigo representado por un gigante que ofendía, que maldecía al Dios de Israel, Satanás, y que a toda costa trataba de que todos tuvieran miedo. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. La función de Satanás es dañar. Es magnificar las cosas de tal manera que los conflictos tú los veas como un gigante. Aquí hay una metáfora bien hermosa y que de repente Dios hablándonos a nosotros hoy con respecto a situaciones que queremos resolver. Cada uno de nosotros enfrenta a su gigante. ¿El gigante está respaldado por Satanás? Sí, claro, por supuesto. El gigante no necesariamente es una persona, puede ser una situación. El gigante puede ser nuestro temperamento. El gigante puede ser nuestra debilidad, nuestra carnalidad. El gigante puede ser el temor, pero el gigante también puede ser circunstancias que estamos enfrentando y que en medio de ese enfrentamiento el temor nos ha llevado a verlas desde una perspectiva diferente. Acá hay un boxeador con nosotros, ¿cierto, Lucas? ¿Tú mides cuánto, Lucas? 1,70. ¿Y pesas? 57 kilos. Oye, qué contradictorio. Yo mido 1,65 y peso 57. O sea que nosotros podemos pelear en la misma categoría. Pero yo no pelearía contigo. Porque tu estatura me dice que tiene más alcance. Y la única manera de buscar cómo ganarte es ir al cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Esa es la estrategia. Y si a ti te toca pelear con alguien que mide 1,90, ¿cómo te sientes? ¿Cierto? Yo digo, entro al ring y veo, yo mido 1,65 y veo a ese tipo de 2 metros. Por supuesto que uno va a tener temor y las piernas van a temblar y es donde va a venir a nosotros la duda con respecto a si voy a poder o no voy a poder. David no era ajeno a eso, por eso cogió 5 piedras.
Y estoy seguro que David aprendió una gran lección al darse cuenta que su confianza en Dios hizo que una sola piedra bastara. No lanzó más. Una, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Ahora, esta metáfora de la que estoy hablando y que en nuestra vida práctica la enfrentamos todos los días, debe alimentar nuestra confianza en Dios y entender que quizás lo que estás viendo como un gigante es un enano, que simplemente cuando involucramos nuestras emociones magnificamos cosas que realmente no son como parecen. Cristo le da en la cabeza a Satanás. Está escrito. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. El carcañal representaba la muerte de Cristo. Satanás creyendo que Cristo muriendo, que Jesús muriendo en la cruz, él estaba ganando. Jesús estaba venciendo, pero hubo un dolor temporal. El carcañal para nosotros es ese proceso temporal donde nos duele, donde nos afligimos, donde la herida empieza a producir en nosotros reacciones, donde la frustración aflora, donde el resentimiento aflora, donde la ira aflora. Ese es el carcañal para nosotros. Pero quiero decirte algo, es temporal. Y en la medida que nosotros nos atrevemos a entregar la herida del carcañal al control del Espíritu Santo, en esa medida se acorta el proceso. Dicen en La Guajira, el valiente es valiente hasta que el cobarde se decide. Y tiene peso. Siempre en todos los pueblos hay el chacho del pueblo y se la tiene enfilada al bobo del pueblo hasta que el bobo dice hasta hoy, hasta aquí. Iglesia, empezamos leyendo Mateo 24:6. Hay un mundo con temor. El mundo tiene miedo. Estamos hablando del mundo sin Cristo. No hay nadie en el mundo al que usted le pregunte y no sepa que Mateo 24 dice que vendrían guerras y rumores de guerra. Cualquiera usted le pregunta y lo sabe. Pero el mundo tiene miedo. Y nosotros podemos tener miedo. Porque la incertidumbre va a golpear nuestro corazón. Pero nosotros no podemos detener, en primer lugar, la mano de Dios, ni el plan de Dios, ni podemos detenernos en nuestro caminar y en los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Yo escucho jóvenes diciendo, yo no voy a tener hijos, me voy a casar y voy a tener un perro. Bueno, Diomedes Díaz cantó Perro sin vergüenza, hablando de él y sus acciones. Pero eso es una expresión llena de miedo. ¿Por qué? La gente dice, ¿cómo voy a traer hijos a sufrir a este mundo? Es que tú no puedes evitar que tus hijos sufran. Javier, ¿tú puedes evitar que tus hijos sufran? No puedes. ¿Cómo harías para evitarlo? Los reúnes a todos, los metes en un tanque de concreto y échale cemento ahí hasta que se asfixien. Ya hasta ahí. De ahí para adelante no van a sufrir más. Es la única manera. Pero no podemos evitar que nuestros hijos sufran. Porque muchas veces para nosotros el sufrimiento
ha sido una carretera que Dios ha usado para llevarnos de una posición a otra. La incertidumbre de lo que va a suceder no puede convertirse en nuestro estilo de vida, sino en la motivación que nos lleve a alimentar nuestra fe. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo creo que Dios tiene el control. Yo no sé cómo voy a resolver lo que debo resolver mañana, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Y estas expresiones, cuando se siembran en mi mente y en mi corazón, se transmiten a través de nosotros. El mundo tiene miedo. Las actitudes evasivas del mundo hacia Dios son reacciones propias del miedo. Ahora, como iglesia, ¿qué estamos haciendo para que el mundo deje de vivir en el pánico que está viviendo? Porque el miedo alimenta a las tinieblas. El mundo está cautivo a causa del miedo, precisamente. Ahora, la promesa es que Satanás será destruido, será echado al lago de fuego. Y si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están contados. Y si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer. La Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y si la Biblia lo dice, yo lo tengo que creer. Y cuando yo entiendo que si la Biblia lo promete, se va a cumplir, entonces yo tengo que aprender a caminar en la paz de Dios. ¿Qué sentido tiene conocer la promesa y que nuestra cara refleje lo contrario? No la hemos creído. Y es que el Señor no necesita religiosos, necesita hombres y mujeres convencidos que en medio de sus debilidades, que en medio de sus aflicciones, tenemos a alguien que dijo: yo peleo por ustedes. ¿A cuál de las sombras, a la sombra de qué árbol nos estamos protegiendo? Porque hay dos sombras que vale la pena tocar: la sombra de mi experiencia y la sombra de mi fe. David tenía esa lucha. ¿Cuál era la sombra de su experiencia? Yo maté osos, yo maté leones, yo les quitaba el cordero, le abría la quijada. Era la sombra de la experiencia. La sombra de la experiencia lo llevó a coger 5 piedras. Pero la sombra de la fe es otra cosa. La sombra de mi experiencia es humanismo. He allí la razón por la que, no sé si alguien concuerde conmigo, yo soy el mejor cantante que tiene Barranquilla, suponiendo. Me convierto, ahora tengo que ser el mejor cantante de la iglesia cristiana. Javier, ¿tú qué opinas de eso? No es una regla. ¿Por qué? No, lo que pasa es que antes le cantaba al mundo, ahora le canto a Cristo. Pero si sigue cantando para vender CD, estás haciendo lo mismo. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Porque si yo era cantante en el mundo y sigo siendo cantante en Cristo, sigo viviendo por mi experiencia y no por mi fe. Entonces, el narcotraficante, vámonos a un terreno más fuerte. Germán, el narcotraficante se convierte, ahora trafica para Cristo. ¿Tú qué opinas? Sigue haciendo lo mismo. No, pero es que yo ahora el dinero lo destino para las iglesias. Sigue haciendo lo mismo. Nosotros no podemos vivir a Cristo basados en nuestra experiencia, sino en nuestra fe. Y la fe no se inyecta en una farmacia. La fe se fortifica
en medio de los procesos. Así que si estás viviendo un proceso, si en este momento estás enfrentando un gigante, dale gloria a Dios, porque estás creciendo en tu fe. Porque si el gigante no ha podido derribarte, si el gigante no ha podido destruirte, si viene acompañado de escuderos, si viene acompañado de amenazas, crea que usted no está sola, que usted no está solo. ¿Saben la señal clara de que es un gigante? El gigante le gusta amenazar. El gigante es bocón. Va a decir cosas para herirte. Ahí es la evidencia que estás enfrentando a un gigante. Va a decir cosas que te duelan. Porque cuando nos duele, aflora en nosotros ira, resentimiento. Y se abre un terreno donde las tinieblas pueden prosperar. Cuando te ofendan, recuerda que Jesús dijo que al que te maldijera, lo bendijera. Porque eso le quita autoridad al diablo. Es que Jesús no dijo cosas simplemente porque, ay, pon la mejilla, donde te peguen una mejilla, pon la otra. Jesús no lo dijo simplemente porque esos bobos cristianos yo le pego y le vuelvo a dar. Al hombre que le estaba predicando en estos días, me dice, y ahí es donde tú sabes quién te está hablando. Yo cogí un evangélico y le metí una puñalada, pero ese como que sí era de Dios. Porque cuando iba entrando la navaja, se me dobló y me corté la mano y tuve que salir corriendo. Yo me lo quedé viendo y seguí trabajando en lo que estaba haciendo. Y todos los que estaban alrededor de él, que lo estaban oyendo, a partir de ahí le decían, oye, mata evangélico, deja trabajar que no estás haciendo nada, mata evangélico. ¿Por qué? Porque a Satanás le gusta usar la boca para ver quién le cree. Te están amenazando, ora. Te están maldiciendo, bendícelo. Porque cada vez que tú haces lo contrario a lo que Satanás quiere que haga, ganas tú, pierde él. Primera de Corintios 2:9 dice la Biblia, a mí me fascina esa palabra, antes bien como está escrito, cosa que ojo no ha visto, cosa que oído no ha escuchado, cosas que a nadie se le ha ocurrido, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para todo el mundo. Para aquellos que me aman. Entonces, cuando yo amo a Cristo, todo lo sorprendente de los cielos está disponible para ti. Al final David terminó siendo sorprendido, porque él fue a pelear contra el gigante, a pesar de que dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fue con 5 piedras, no fue con una. Él puso su experiencia. Dios venció con su gloria. Tú no necesitas, al estar en Cristo, seguir batallando en tus fuerzas para vencer. Se trata de morir a tus fuerzas para que Dios venza. Cuando yo me hago a un lado, y hablo en sentido metafórico, cuando suelto mi experiencia y dejo que Dios haga, entonces soy sabio. Tu experiencia te hace práctico, tu fe te hace sabio. Son dos cosas diferentes. Por eso no podemos acostumbrarnos a ser cristianos. Tenemos que asumir el reto que representa vivir a Cristo, porque es un reto. Si alguien quiere vivir a Cristo realmente, prepárate, porque tienes un reto fuerte por delante. Porque en la medida que nosotros tratamos de agradar más al Señor, más se levanta la tiniebla.
En la medida que tú más buscas depender del Señor, más el enemigo se va a levantar y va a tratar de mostrarse como gigante, y va a tratar de amenazarte, y va a tratar de que tú desistas en tu fe. Pero cuando esto está sucediendo, es cuando tú tienes que recordar que Dios lo dijo, que estaría contigo todos los días hasta el fin del tiempo. De hecho, Dios no cuenta con tu experiencia. A Dios no le interesa tu experiencia. A Dios le interesa tu fe. Jueces, capítulo 15, versículo 14. Jueces 15, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Y así vino hasta Lejí. Estamos hablando de Sansón. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová, mira el arma que vino sobre Sansón. El espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una ametralladora, ¿qué encontró? Una quijada de asno, o sea, la parte de abajo del esqueleto de la cabeza de un asno. Dice, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella, ¿cuántos? 1000 hombres. Lo que demuestra que no era la experiencia de Sansón, sino la fe. Con una quijada de asno mató 1000. Ahí mismo en Jueces, capítulo 7, versículo 16. Gedeón. Conocemos la historia de Gedeón. Gedeón buscó 30,000 hombres para ir a la batalla. Y Dios le dijo, son muchos. Y le dio instrucciones. Los que tengan miedo que se devuelvan. Y se devolvieron 1000. Y Jehová le dijo, aún son muchos. Ahora el que beba agua y se arrodille, y el que beba agua como perro, póngalos a un lado. Y quedaron 300. Y dice ahora que repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, grupos de 100, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿A quién se le puede ocurrir que esto es un arma para destruir un ejército que el mismo Gedeón dijo que parecían langostas en el campo? Y Gedeón no era soldado. Si usted mira lo que dice allí, Jueces 6:11, Gedeón era campesino. Dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. No era soldado. Lo que evidencia que a Dios no le impacta nuestra experiencia, sino nuestra fe. Queremos mover el corazón de Dios. Queremos ver respuestas, queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver puertas abiertas, queremos ver cosas sobrenaturales. Tenemos que empezar a soltar nuestra experiencia, aquello que yo creía que sabía que hacía bien, y dejar que Dios se manifieste en nosotros. Estábamos hablando con una hermanita. Mi esposa le preguntó, ¿y qué pasó con el taller de modistería? ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasó con las máquinas? ¿Y qué pasó con esto? Que ahora saltaste a las uñas, ¿cierto?
Y nos diste un testimonio de cómo te enredaste y no te diste cuenta en qué hora. Porque cuando caminamos bajo nuestra experiencia, bajo nuestra óptica, y no contamos con la óptica de Dios, porque es que cuando nosotros oramos y le preguntamos a Dios, Señor, yo quiero hacer esto, ¿tú qué opinas? Yo tengo que esperar que Dios me diga qué opina. Pero el 99.9 de nosotros los cristianos le decimos al Señor, Señor, ¿qué te parece Benito para mí? Y va y se casa con Benito. Y lo correcto es, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú de esto? Y espero en ti. Dios puede decirte, espera. Dios puede decirte, sí. O Dios puede decirte, no. El tema es, ¿qué relación tenemos para poder entender el espera, el sí o el no? Porque podemos decir, es que todas las señales están claras, Dios quiere que lo haga, el diablo también. Claro, venimos de experiencias y muchas veces experiencias equivocadas que al estar en Cristo tenemos que dejar a un lado. Porque el único que ha hecho plata tropezando con la misma piedra es Julio Iglesias. Sí, tiene una isla y de todo, cantando tropecé de nuevo con la misma piedra. Nosotros, al venir a Cristo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo fabrique un nuevo Carlos, un nuevo Diego, un nuevo Javier, un nuevo Germán, un nuevo Lucas, un nuevo Farid, un nuevo Rosenberg. Porque cuando yo le permito al Espíritu Santo fabricar un nuevo yo, mi experiencia pasada queda a un lado y mi fe va adelante. Y cuando tu fe va adelante, déjame decirte, hay victoria para nosotros. Cada vez que David tomó sus decisiones sin consultarle a Dios, falló. Nosotros vemos un David que le consulta a Jehová y le dice, Señor, muéstrame si voy a la batalla. Y Jehová le dijo, ve, y ganó. Pero el día que consideró que él se merecía mandar al ejército a pelear y él quedarse descansando, violó a Betsabé y la embarazó. Y el hijo murió. Y todas las desgracias que le vinieron a él. No vayamos muy lejos. Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, no era Abraham todavía, era Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Pero fíjate que Sara estéril, Abraham de 90 y tantos años, el ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesucristo, le promete que en un año visitará a Sara y que tendrá un hijo. Y con todo y eso, Sarai le dijo, acuéstate con Agar mi sierva y levanta descendencia. Y Abraham obedeció a su esposa. Y aquí está el problema armado: Israel y Palestina. El origen es ese. El origen de la guerra que hoy enfrenta Israel con Palestina está en que un Abraham quiso aplicar su propia experiencia y no la fe con la que salió de su tierra a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dios no le dijo cuál. ¿Y acaso Dios no le dijo a Abraham, y tu descendencia estará esclava en Egipto 400 años? Y no se cumplió. Pero los liberaré con mano fuerte. Y no se cumplió. Proverbios capítulo 3, versículo 5.
Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu experiencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe qué es reconocer a Dios en todos nuestros caminos? Involucrarlo en todo lo que voy a hacer para no tener que después tener que recurrir con lágrimas delante de Dios a que enderece lo que yo hice torcido. ¿Tú sabes cuántos conflictos hoy enfrentan muchos creyentes a causa de hacer lo que les parecía bueno a sus ojos, pero que no era correcto a los ojos de Dios? Y Dios en su misericordia es tan bueno que aún endereza nuestros errores, que aún pelea por nosotros habiéndole fallado. Pero qué bueno aprender a esperar el consejo de Dios. Salmo 143. Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Oye, mira lo que dice el salmista. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Y terminamos con esto. Vamos a leerlo todo. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Iglesia, ¿a cuál sombra estamos acudiendo? ¿A nuestra experiencia o a nuestra fe? David acudió bajo su experiencia, porque por eso cogió 5 piedras, pero terminó viendo el fruto de su fe en Dios, cómo se glorificaba. Y quizás hoy usted que está aquí, o usted que está allí conectado, estás enfrentando gigantes, estás enfrentando situaciones que te han robado la paz, estás enfrentando situaciones que te han traído conflicto, que te han dañado el corazón. Pero ¿sabes qué? Son solo gigantes. Son eso. Simplemente son gigantes. El Dios que le dio la victoria a David sigue siendo tu Dios aún. Vamos a colocarlo sobre nuestros pies. Vamos a orar y vamos a darle la gloria a Dios, porque al final solo estamos enfrentando gigantes. ¿Qué es un gigante para Dios? Simplemente el recurso espiritual para demostrarle a sus hijos que Él pelea por ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vaya y abrace a un hermano. No se quede sola, no se quede solo. Somos familia. Somos cuerpo. Vaya y abrace a un hermano. Porque hay que decirlo tantas veces. ¿Por qué le duele tanto moverse de la silla y tomar la mano de alguien y abrazarlo y decirle Dios te bendiga?
vas a vencer tus gigantes. Oye, esto es con todos. Esto es para la iglesia. Usted no le hace el desaire al pastor, porque al final eso es su decisión, si usted quiere hacerlo o no. Sino que el Señor se glorifica en medio de la unidad, en medio del amor. Gloria a Dios, Cate. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu misericordia infinita. Te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por hablarnos. Y ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda convencer a alguien a través de esta palabra que necesita cambiar de dirección en su fe, en sus decisiones, que necesita permitir al Espíritu Santo moldear su corazón, que aún hay zorrillas, moscas tratando de dañar lo que Dios está haciendo en su vida. En el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias por este tiempo. Y te ruego, bendito Rey de la Gloria, que mire las luchas que mis hermanos y mis hermanas hoy enfrentan, que mire los desiertos que hoy atraviesan, que miren cómo tuvieron que salir corriendo de su tierra, de su casa, de su parentela, para tratar de encontrar un futuro mejor. Que hoy podemos entender que a pesar de la lucha, que a pesar de las circunstancias, hay esperanza. Que a pesar de todo lo que hoy el mundo que está a nuestro alrededor experimenta, que a pesar de lo convulsionado que está el mundo, de las guerras, de las amenazas, de las bombas, que a pesar de los adoctrinamientos que las tinieblas han levantado contra nuestros niños, hay esperanza en Cristo Jesús. Que hoy tenemos esperanza, porque el que dijo que estuviéramos quietos, que Él pelearía por nosotros, existe, es real. Hoy te damos gracias, bendito Padre de la Gloria, porque no hemos estado solos, aun cuando en determinado momento hemos sentido que la circunstancia se agigantó, que la prueba nos rebasó, que la deuda atacó, que el enemigo amenazó. No hemos estado solos. Y hoy nos ponemos de acuerdo. Tú que tienes a tu hermano, a tu hermana abrazada, dile al Señor: yo oro por mi hermana. Yo te pido en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, que tú le muestres que tú peleas contra los gigantes que se levantan contra ella, contra los gigantes que se levantan contra él, y que quizás ha tenido temor, y que quizás ha tenido momentos de lágrimas, de frustración. Pero tú dijiste en tu palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Hoy te damos gracias, bendito Rey de la Gloria, por este pueblo que hoy acudió al llamado de tu Espíritu Santo, por estas almas que allí en la distancia, a pesar de la diferencia horaria,
a pesar de las situaciones que estén viviendo, han sacado un tiempo para escuchar, no a Carlos Torres, sino a la palabra que tú nos has dado hoy. Hoy la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús, se levanta proclamando la gloria de Dios sobre su pueblo. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Rey, creemos que tú estás al control de todo este panorama bélico que hay en Israel, de todas las amenazas que ha recibido, de todas las maldiciones que ha recibido, de todos los presidentes que se han aliado contra Israel para bendecir a aquellos que se han levantado a tratar de destruirle. Hoy colocamos en tu presencia, Señor, cada hombre o cada mujer que en autoridad se ha hecho uno con Satanás para tratar de dañar a Israel. Y tenemos testimonios, Dios, de que tú no te olvidas de tu promesa. Hugo Chávez maldijo a Israel. Dijo: desde mis entrañas lo maldigo. Y el juicio de los cielos no se hizo esperar. Hoy todos estos hombres y mujeres que se han unido para maldecir, para justificar todo el mal que tratan de hacer a Israel, están delante de ti, Señor. Y ten misericordia de Colombia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No permitas, bendito Rey de la Gloria, que este ser que está gobernando en Colombia en este tiempo pueda ser más allá de lo que tú has permitido que haga para traer un despertar espiritual en Colombia. Colombia es de Cristo, lo proclamamos. Colombia necesita de Cristo, lo proclamamos. Y la iglesia de Cristo se despierta para empezar a caminar en fe, para entender que no basta la experiencia del hombre, sino nuestra confianza en tu palabra y en tu promesa y en tu gloria, para ver las respuestas que anhelamos recibir. Hoy en el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial, te pedimos que en cada hogar representado aquí, que en cada hogar representado a través de esta transmisión, que a donde tú permitas que este mensaje pueda llegar, tú puedas edificar, tú puedas restaurar, tú puedas levantar y puedas traer un soplo de esperanza en el corazón de quien lo reciba. Te damos gracias por este tiempo, por tu misericordia, por tu bondad, y te rogamos, Padre, que nos permitas ver tu gloria una vez más. Tú conoces el gigante que enfrentamos y quizás lo hemos enfrentado mal. Quizás hemos tratado de derribarlo con nuestro argumento. Hoy lo entregamos en tus manos y en tus argumentos, y te damos gracias. De antemano te damos la gloria, porque podemos proclamar tu victoria en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por haber estado con nosotros una vez más, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios?